Hola, mi nombre es Elvaricia Galván Gutiérrez, estudio en la Universidad Eurohispanoamericana y este es un trabajo relacionado con la materia de Derecho Constitucional. Bueno, el presente trabajo pretende conocer y comprender la parte dogmática de la Constitución Política Mexicana, así como la organización de las garantías individuales. En primer lugar, debo señalar que la Constitución es la norma suprema que se encarga de estructurar y analizar jurídicamente al Estado, así como de señalar cuáles son sus derechos fundamentales de los individuos frente al propio Estado. Esta se ha dividido para su estudio en dos partes, en la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica, referida principalmente a la estructura del Estado, como son los poderes, su forma de gobierno y competencias, mientras que la parte dogmática sería relacionada con los derechos fundamentales. Algunos autores han sostenido que el contenido indispensable, es decir, mínimo, de una constitución es la parte orgánica y que sin ella la constitución no sería una constitución. Sin embargo, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano en 1789, se ha considerado que toda constitución debe de tener dentro de ella la parte dogmática para ser considerada una auténtica constitución. A partir de entonces, los estados fueron incorporando en sus constituciones derechos fundamentales. Sin ánimo de entrar en demasiados detalles, se llama dogmática porque en ella está contenida una serie de verdades que se consideran reales sin la necesidad de ser demostradas. Establece libertades y derechos. Lo tradicional denominación de los derechos del hombre fue sustituida por el capítulo de garantías individuales. De conformidad con el texto de la Constitución, solo son garantías individuales los derechos que se encuentran dentro del título primero, capítulo 1, y que comprende los artículos del 1 al 29. En cuanto a lo que a nosotros nos interesa, dentro de estas garantías, los derechos pueden clasificarse de distintos tipos. Encontramos, por ejemplo, los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales. Esta cuestión ha sido y es todavía polémica, pues hay quienes tienen por hacer la separación, por una parte los derechos políticos y civiles y por otra los derechos económicos, sociales y culturales, aduciendo que tienen diferente estructura y que los primeros son auténticas normas jurídicas de aplicación inmediata y directa cuyo cumplimiento puede ser reclamado judicialmente, mientras que los segundos solo son de aplicación indirecta y cuyo cumplimiento no puede ser exigido por vía jurisdiccional. Bueno, entonces tenemos que dentro de nuestras garantías individuales existe una clasificación. Tenemos entonces las garantías de igualdad. Estas tienen por objeto evitar privilegios y otorgar a todos los individuos los mismos derechos. Estas están contenidas fundamentalmente en los siguientes artículos. En el artículo primero, alcanza la protección de las garantías. Artículo segundo, en su apartado B, derechos a indígenas. Artículo cuarto, igualdad del varón y la mujer ante la ley. Artículo 5, primer párrafo, libre ejercicio de profesión, comercio e industria a todas las personas, siempre que no sean contrarios a la ley. Artículo 12, la omisión de títulos de nobleza. Y artículo 13, la provisión de leyes o tribunales especiales. En cuanto a las garantías de libertad, estas permiten la autonomía de las personas, situación que el Estado debe respetar. Y los encontramos en los artículos primero, cuarto párrafo, la prohibición de la esclavitud. Artículo segundo, apartado A, libre determinación y en consecuencia a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 3, libertad de educación. Artículo 4, en su segundo párrafo, libertad de procreación. Artículo 5, libertad de trabajo. Artículo 6, libertad de pensamiento. Artículo 7, libertad de imprenta. Artículo 9, libertad de asociación. Artículo 10, a la posesión y portación de armas en domicilio.
Artículo 11, libertad de tránsito. Artículo 15, a la prohibición de extraditar reos políticos. Artículo 24, libertad de culto. Y artículo 28, libertad de concurrencia en el mercado. En cuanto a garantías de seguridad pública, se refieren a determinados procedimientos a los que se debe apegar el poder público, cuando en sus actos pretendan afectar a los gobernados. En esos encontramos al artículo 8, que es el derecho de petición, artículo 14, irretroactividad de la ley, artículo 16, la privación de derechos solo mediante juicio y la prohibición de aplicar analogía en juicios penales. Artículo 17, el principio de legalidad y la inviolabilidad del domicilio. Artículo 18, la expedita y eficaz administración de justicia. Artículo 19, los requisitos para la prisión preventiva. Artículo 20, los requisitos para la detención ante autoridad judicial. Las garantías del inculpado, la víctima o el ofendido en proceso penal, la imposición de las penas solo por vía del Poder Judicial. El artículo 21, la persecución de delitos por Ministerio Público. Artículo 22, la prohibición de tratamientos inhumanos. Y artículo 23, alguien que se ha juzgado 2 veces por el mismo delito. En cuanto a garantías sociales, establecen derechos y prerrogativas de grupos humanos o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos. Estas contenidas fundamentalmente en los artículos 3, que es la educación, artículo 4, párrafo 3 y 5, a la salud y vivienda, artículo 21, párrafos 5 y 6, el disfrute de la seguridad pública, el artículo 27, el régimen de propiedad de tierras y aguas y derechos agrarios, ejidales y comunales. Garantías en materia económica. También son de contenido social porque imponen al Estado deberes en beneficio de toda la población. Estas contenidas fundamentalmente en los artículos 25, 26 y 28, los cuales mencionan cada uno por su parte que corresponde al Estado la rectoría económica, que es obligación también del Estado la creación de un sistema de planeación del desarrollo nacional, la prohibición de monopolios, el establecimiento de facultades económicas exclusivas del Estado, la prohibición de liberar el pago de impuestos y el acaparamiento de productos. En cuanto a que si existe una suspensión de garantías, sí la existe, y es el capítulo 29, que vendría siendo el último. En él se encuentra establecido que con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro factor que ponga en riesgo a la sociedad, es posible suspender temporalmente las garantías en todo el país o en lugar determinado para hacer frente a la situación. Bueno, podemos ver que existen diversas clasificaciones dentro de las garantías individuales, que como lo mencionamos, va del artículo 1 al 29. Sin embargo, es importante señalar, y podemos darnos cuenta fácilmente, que existen otros artículos que están fuera de los 29 y que también fundamentan o establecen derechos fundamentales, como lo son, por nombrar, el artículo 31, que es la equidad en contribuciones e impuestos al particular, artículo 32, derecho a doble nacionalidad, artículo 33, derechos de los extranjeros, artículo 35, derechos del ciudadano, artículo 37, derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento, artículo 102, quejas ante comisiones de derechos humanos, artículos 103 y 107, derecho social amparo, uno muy nombrado, bueno, muy importante, el artículo 123, garantías sociales o derechos laborales, y artículo 130, derecho a las asociaciones religiosas y ministros de culto. También, no obstante, México no cuenta con una disposición similar a la Constitución americana, que indica, no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos, ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo. Es decir, todos
los derechos que se encuentran dentro de nuestra Constitución son importantes. El hecho de que del artículo 1 al 29 se encuentren las garantías individuales no quiere decir que los demás sean menos válidos o menos importantes. También, por último, tanto los gobernados, los ciudadanos, los particulares, la sociedad en conjunto, todos nosotros debemos hacernos más conscientes sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones. Debemos también esmerarnos por conocer más acerca del mundo jurídico que nos rodea, pues en él convivimos y vivimos desde que nacemos hasta que morimos. Debemos contribuir con nuestro granito de arena para construir un Estado de derecho en el que la libertad, la equidad, la solidaridad, la justicia, la paz, el orden sean elementos de una vida cotidiana.